El Día de los Muertos, aunque su origen se asocia a tradiciones indígenas mesoamericanas, ha sido asimilado por la Iglesia Católica en muchos países, especialmente en México y partes de América Latina, donde las festividades coinciden con la celebración de Todos los Santos, 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, 2 de noviembre. Ambas fechas son parte del calendario litúrgico católico, y aunque cada una tiene su propio significado, juntas constituyen un periodo de oración y conmemoración en el cual la Iglesia honra a los santos y recuerda a quienes han fallecido. Origen y significado del Día de los Muertos en la fe católica. La Iglesia Católica enseña que la muerte no es el final, sino una transición hacia la vida eterna. Esta creencia es central en la celebración de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. La fiesta de Todos los Santos es una solemnidad en honor a aquellos que ya están en el cielo, incluidos tanto los santos canonizados como aquellos que han alcanzado la vida eterna sin un reconocimiento formal de la Iglesia. Por otro lado, el Día de los Fieles Difuntos está dedicado a todos aquellos que han fallecido en gracia de Dios, pero que aún están en el purgatorio, purificándose para entrar al cielo. El Día de los Fieles Difuntos y la doctrina del purgatorio. Para el catolicismo, el purgatorio es un estado temporal de purificación. Los fieles que han fallecido en gracia de Dios, pero que aún tienen pendientes ciertos apegos o imperfecciones, necesitan purificarse antes de entrar en la presencia de Dios. Esta doctrina de la purificación post-mortem se basa en la creencia de que la santidad de Dios requiere una pureza total. Así, el Día de los Fieles Difuntos se convierte en una jornada especial en la cual los católicos rezan por el descanso eterno de las almas de sus seres queridos, ofreciendo oraciones, misas y otras prácticas devocionales para ayudarles en su proceso de purificación. La tradición popular y su simbolismo. En muchos lugares, las costumbres populares relacionadas con el Día de los Muertos incluyen altares decorados, ofrendas y visitas a los cementerios para recordar a los seres queridos. Aunque algunas de estas tradiciones tienen raíces prehispánicas, la Iglesia Católica permite y promueve estos actos de devoción como una forma de meditar en la realidad de la muerte y la vida eterna. Los altares suelen incluir cruces, imágenes de Cristo o la Virgen María, velas, flores y objetos o alimentos que simbolizan el vínculo con los difuntos. En este contexto, la Iglesia Católica invita a los fieles a recordar a sus difuntos con esperanza en la resurrección y con confianza en la misericordia de Dios. El valor de la oración y el sacramento de la Eucaristía. La Iglesia Católica enfatiza el poder de la oración, particularmente la celebración de la Eucaristía, como el acto más elevado para interceder por las almas. En el Día de los Fieles Difuntos, muchas familias católicas asisten a misas en honor a sus difuntos. La Eucaristía es vista como una fuente de gracia que puede ayudar a las almas en el purgatorio y acercarlas a la plenitud del cielo. Este acto litúrgico es una forma de unión entre la Iglesia militante, los fieles en la tierra, la Iglesia purgante, las almas en el purgatorio, y la Iglesia triunfante, los santos en el cielo. La esperanza en la resurrección. Finalmente, el Día de los Muertos, en su forma católica, se convierte en un recordatorio de la esperanza cristiana en la resurrección. Según las enseñanzas de la Iglesia, Cristo venció a la muerte y, por medio de él, los fieles tienen la promesa de la vida eterna. En este sentido, la muerte no es algo a temer, sino una transición hacia una vida plena con Dios. Este periodo de conmemoración no solo invita a recordar con amor y esperanza a los fallecidos, sino también a reflexionar sobre la propia vida, los actos y la preparación para la eternidad. En resumen, la celebración católica del Día de los Muertos se arraiga en la fe en la vida eterna, la intercesión por las almas y la comunión de los santos. A través de la oración, la Eucaristía y los actos devocionales, los católicos encuentran consuelo al recordar a sus seres queridos fallecidos, mientras renuevan su esperanza en la promesa de la vida eterna que Cristo ha asegurado. El Día de los Muertos es una celebración profundamente enraizada en las culturas latinoamericanas, especialmente en México, donde se le considera un día especial para honrar y recordar a los difuntos. Sin embargo, más allá del folclore y las tradiciones populares, la Iglesia Católica ha adoptado y reinterpretado esta festividad, dándole un sentido litúrgico que está alineado con sus enseñanzas sobre la vida después de la muerte, el purgatorio, la comunión de los santos y la esperanza en la resurrección.
La relación entre el Día de los Muertos y el calendario litúrgico. La Iglesia Católica celebra el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, un día en el que se honra a todos aquellos que han alcanzado el cielo. Sean santos canonizados o personas cuyas virtudes y amor a Dios los llevaron a la vida eterna, aunque no hayan sido reconocidos oficialmente por la Iglesia. El 2 de noviembre, conocido como el Día de los Fieles Difuntos, es una jornada dedicada a rezar por aquellos que han muerto pero que, según la doctrina católica, aún no han alcanzado la pureza necesaria para entrar al cielo y están en un estado de purificación en el purgatorio. Así, el Día de los Fieles Difuntos no es solo un momento para recordar a los seres queridos, sino un día de intercesión en el que los vivos ofrecen oraciones, misas y sacrificios para ayudar a las almas a avanzar en su proceso de purificación. El concepto de comunión de los santos. Una enseñanza fundamental del catolicismo que da sentido a esta festividad es la comunión de los santos. Según esta doctrina, los católicos creen en una conexión espiritual entre la Iglesia militante, los fieles en la tierra, la Iglesia purgante, las almas en el purgatorio, y la Iglesia triunfante, las almas en el cielo. Esto significa que todos los miembros de la Iglesia, vivos o muertos, están unidos en el cuerpo de Cristo y pueden interceder unos por otros. De esta manera, las oraciones y las misas ofrecidas por las almas en el purgatorio son actos de amor y solidaridad espiritual que permiten a los vivos participar en el destino eterno de sus seres queridos. La comunión de los santos también es una fuente de consuelo, ya que asegura a los católicos que no están solos en su camino de fe, sino acompañados por una comunidad celestial que intercede por ellos. La doctrina del purgatorio y la intercesión. El purgatorio es un aspecto central en la celebración del Día de los Muertos para los católicos. Según la enseñanza católica, el purgatorio es un estado de purificación donde las almas que han muerto en gracia de Dios pero aún no están completamente puras pasan un tiempo antes de entrar al cielo. Aunque no es un castigo, el purgatorio implica una purificación intensa, necesaria para que el alma pueda estar en la presencia de Dios, quien es la perfección absoluta. Los católicos creen que las almas en el purgatorio no pueden orar por sí mismas y, por lo tanto, dependen de las oraciones, la caridad y los sacrificios de los vivos para ayudarlas a acercarse a la gloria celestial. Las prácticas de los fieles durante el Día de los Muertos, como la asistencia a misas, la recitación del rosario, las oraciones y las limosnas, están dirigidas a ofrecer consuelo y ayuda espiritual a estas almas. El Día de los Muertos, tal como lo entiende y lo celebra la Iglesia Católica, es un tiempo que invita a la profunda reflexión sobre el misterio de la muerte y la vida eterna, promoviendo una visión esperanzadora de la vida después de la muerte. Aunque el concepto de recordar a los difuntos es común en muchas culturas, el enfoque católico se distingue por la perspectiva de la vida eterna, el poder de la intercesión y la comunión de los santos. Este enfoque se enmarca dentro del ciclo de la liturgia católica, que considera noviembre como un mes especial para meditar en el sentido de la muerte, la preparación para el final de la vida y la esperanza de una resurrección gloriosa en Cristo. La liturgia de noviembre, mes de los difuntos. Para los católicos, el mes de noviembre es significativo porque se le dedica a las almas de los fieles difuntos, en un espíritu de oración y reflexión sobre la muerte y la vida eterna. La celebración comienza con la solemnidad de Todos los Santos, 1 de noviembre, y continúa con la conmemoración de los fieles difuntos, 2 de noviembre. Pero se extiende a lo largo del mes como un tiempo para rezar por todas las almas que están en proceso de purificación. Este periodo litúrgico invita a los fieles a profundizar en temas espirituales, como el valor de la vida, la necesidad de arrepentimiento y el poder del sacrificio. Las prácticas religiosas durante este tiempo también incluyen misas en los cementerios, novenas y rosarios dedicados a los difuntos, y son una oportunidad para fortalecer la fe en la resurrección prometida por Cristo. La importancia de la misa y las indulgencias para los difuntos. La Iglesia Católica cree que una de las maneras más efectivas de ayudar a las almas de los difuntos es a través de la celebración de la misa. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo en la cruz se hace presente, y al ofrecer una misa por un difunto, los fieles participan en ese sacrificio redentor, obteniendo gracias que pueden ayudar a las almas en el purgatorio.
Además, la Iglesia ofrece la posibilidad de obtener indulgencias plenarias para los difuntos, especialmente durante el mes de noviembre. Estas indulgencias son una remisión total de las penas temporales que el alma necesita purificar en el purgatorio, y se obtienen cumpliendo con ciertas condiciones establecidas, como confesarse, comulgar, rezar por el Papa y visitar un cementerio o una iglesia. La tradición de las indulgencias es una práctica que se remonta a los primeros siglos de la Iglesia y se basa en la idea de que el sufrimiento y las buenas obras de los vivos pueden ayudar a aliviar el sufrimiento de los muertos. Durante el Día de los Muertos, las indulgencias ofrecen un medio poderoso para que los fieles católicos demuestren su amor y solidaridad con sus seres queridos fallecidos, ayudándolos a acercarse a la visión beatífica de Dios en el cielo. Los altares católicos y su significado litúrgico. En muchas partes de América Latina, es común ver altares dedicados a los difuntos en los hogares, las iglesias y hasta en las escuelas. Para los católicos, estos altares no son solo una tradición cultural, sino que también tienen un sentido litúrgico y teológico. Un altar típico del Día de los Muertos en un hogar católico puede incluir crucifijos y santos. Los crucifijos y las imágenes de santos en el altar recuerdan la unión de los difuntos con Cristo y la comunión con los santos, quienes interceden por ellos. Velas. Las velas simbolizan la luz de Cristo, quien ilumina a los que están en la oscuridad. Estas luces representan la esperanza de que los difuntos pronto verán la luz eterna de Dios. Flores, especialmente cempasúchil. En la cultura mexicana, el cempasúchil es una flor tradicional del Día de los Muertos. Su color amarillo brillante es un símbolo de vida y resurrección, y se cree que su aroma guía a las almas hacia sus hogares. Ofertas de alimentos. Aunque estos elementos tienen raíces culturales, en el contexto católico, los alimentos pueden interpretarse como una muestra de gratitud y amor, recordando la hospitalidad y el cuidado que se tiene hacia los difuntos. Agua bendita. En muchos altares católicos, se coloca un pequeño vaso de agua bendita, como signo de purificación y para que las almas puedan refrescarse en su viaje hacia Dios. Estos altares no son actos de adoración a los muertos, sino un tributo de amor y fe, donde los vivos recuerdan y rezan por las almas de sus seres queridos. Para el catolicismo, esta tradición es una muestra tangible de la comunión de los santos y una forma de expresar el amor a quienes han partido. El vínculo entre el amor, la fe y la esperanza. El Día de los Muertos en la fe católica tiene un enfoque profundo en las tres virtudes teologales, el amor, la fe y la esperanza. Amor. Los católicos muestran su amor a través de las oraciones y misas dedicadas a los difuntos. Este amor no se disuelve con la muerte, sino que se transforma en una oración constante para el bienestar espiritual de los seres queridos. Fe. La fe en Cristo y en su promesa de vida eterna es la base de esta celebración. Los católicos creen que la muerte no es el final, sino una puerta hacia una vida de plenitud con Dios. Esperanza. La esperanza en la resurrección final les da la certeza de que, algún día, se reencontrarán con sus seres queridos en el cielo. Esta esperanza es una de las motivaciones principales detrás de la intercesión por las almas del purgatorio. La enseñanza sobre la muerte y la preparación para la vida eterna. La Iglesia Católica utiliza el Día de los Muertos y el mes de noviembre como un tiempo especial para recordar a los fieles la importancia de vivir cada día en preparación para la muerte. La vida terrenal es vista como una peregrinación hacia Dios, y cada acción y decisión tiene un valor eterno. Por eso, la Iglesia anima a sus fieles a aprovechar este tiempo para reflexionar sobre el estado de su alma y hacer actos de arrepentimiento y conversión. La Iglesia enseña que la vida es un don y una oportunidad para amar, servir y crecer en santidad, preparándose para el momento en que nos encontremos cara a cara con Dios. Esta preparación incluye la práctica regular de los sacramentos, especialmente la confesión y la comunión, que purifican el alma y fortalecen el vínculo con Dios. Durante el mes de noviembre, muchos católicos se dedican a hacer actos de penitencia y oración, tanto por ellos mismos como por sus seres queridos, en un espíritu de conversión y amor. La visión cristiana de la muerte, una puerta hacia la vida eterna. Finalmente, la celebración del Día de los Muertos en el contexto católico está marcada por una visión de la muerte como una transición y no como una separación definitiva. La muerte es vista como el paso hacia una existencia plena y eterna con Dios,
una oportunidad para unirse con aquellos que nos han precedido en la fe. Para los católicos, el Día de los Muertos es una afirmación de la vida eterna y un recordatorio de la victoria de Cristo sobre la muerte. Un mensaje de esperanza que ayuda a enfrentar el dolor de la pérdida con confianza y paz. Este sentido de la muerte como una puerta hacia la vida eterna resuena en cada oración y en cada acto de conmemoración que se realiza en estas fechas. Las tradiciones culturales, las prácticas religiosas y la liturgia católica se unen en un solo propósito: expresar el amor, la fe y la esperanza de que los seres queridos han alcanzado la paz en la presencia de Dios. Y que nosotros también estamos llamados a esa misma paz y comunión con Él.